acerca de sanidad física. Hemos hablado de todos estos temas y vamos con la sanidad física. A veces cuando hablamos de sanidad, la gente piensa que es solamente la sanidad física, eso es la sanidad, y resulta que la sanidad es un proceso integral. Es más, hay sanidades más importantes que la sanidad física. Una persona puede no recibir sanidad en el área física, pero esa persona puede tener fe, confianza en el Señor y puede morir e ir al cielo. Puede ser sana espiritualmente, puede ser sana emocionalmente, puede ser sana en otras áreas, ¿sí? Entonces, lo más importante no es la sanidad física. Es más, mucha gente ha ministrado sanidad, Dios ha dado dones de sanidad. Y gente que ha tenido ese don y han orado en actividades masivas por sanidad, por milagros, y Dios hace sanidades. ¿Y sabe qué pasa? La gente después vuelve a estar enferma otra vez, porque la gente no se cuida, la gente no tiene hábitos saludables y vuelve a enfermarse. Y la culpa es de Dios. No, la culpa no es de Dios, la culpa es de uno, que uno no hace lo que debe hacer para cuidar el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces, muchas veces la sanidad física, y también vamos a dar varios domingos sobre este tema, porque hay mucho de qué hablar sobre la sanidad física, ¿sí? Hay mucho de qué hablar. Entonces, el título del mensaje hoy es Causas espirituales de la enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Alguien dirá, sí, porque uno no come bien, no hace ejercicio. No, hay unas razones espirituales también, ¿sí? ¿Por qué nos enfermamos? Y quiero empezar contándole que dos vecinos se fueron a visitar a un enfermo. Entonces uno de ellos le dice al enfermo: mira, te ves igual que Juan con esos síntomas. Juan se enfermó y a los 8 días ya se había muerto, ¿sí? Ya estaba muerto. Entonces el otro le dice: oye, yo leí en internet que usted lo que debe hacer es coger el chulo, coja el buitre, mátelo, haga un sancocho, se lo come y seguro, yo estoy seguro de lo que le digo, se va a sanar, ¿sí? Le dice al enfermo. ¿Y usted le gustaría que cuando esté enfermo esos amigos vayan a visitarlo? A veces uno puede ser imprudente y uno puede decir lo que no es, y uno puede decir cosas que se imaginó, que leyó, que en la cadena de WhatsApp dijeron, y entonces va creyendo eso. Pues en la Biblia encontramos algo parecido. Cuando Job estaba enfermo, los amigos fueron a visitarlo y en lugar de darle consuelo, de orar por él, lo que hicieron los amigos de Job fue juzgarlo. Dios está en contra tuya. Lo que pasa es que Dios te va a matar porque tú has hecho algo muy malo. Y empezaron a decir, y trataban de defender a Dios, pero consumían a Job. Imagínate los amigos así. Entonces, ellos pecaron cuando acusaron a Job de provocar el castigo de Dios, presentando a Dios como si luchara contra él, cuando en realidad Dios lo estaba poniendo a prueba como a un amigo. Entonces, juzgar sin compasión y juzgar el destino eterno de las personas, o también la condición de salud de las personas, es muy peligroso, porque solo Dios conoce la mente y Dios conoce el corazón. Amén. Nosotros no podemos entrar a juzgar. Eso es por tal cosa, eso es por aquello. Más bien callémonos, oremos por las personas. Al insistir en que el sufrimiento de Job respondía a su pecado, no solo fallaron en ofrecer un consuelo verdadero y no reflejaron la verdadera justicia y misericordia divina, que es lo que Dios nos ha llamado. Entonces, lo anterior, lo que les digo, no contradice también la gran verdad que dice la Biblia, que la enfermedad entró al mundo por el pecado, ¿sí? Por el pecado. Estoy hablando del pecado de Adán. En Romanos 5:12, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. O sea, ahí habla de la enfermedad, claro, la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces ya vamos viendo que la raíz espiritual de la enfermedad y la muerte es que el pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran desobedecido al Señor, estaríamos en el paraíso.
qué maravilla, no sufriríamos dolores, no tendría que existir la pomada Dolorán, ¿cierto? Porque no había ningún dolor, ninguna enfermedad, sino todo bendición, gozo, paz, alegría y también un cuerpo fuerte y joven que no se envejece. Pero a causa del hombre haber escuchado, Eva y Adán escucharon a Satanás, que en la serpiente cuestionó el carácter de Dios y entró el pecado a la raza humana. Pero en 1 de Pedro 2:24, la palabra de Dios para todos, versión palabra de Dios para todos, dice que en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. ¿Cuántos reciben esa palabra? ¿Cuántos creen esa palabra? Pero aplaudieron como si no creyeran esa palabra. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo creo esa palabra en el nombre de Jesús. El decreto está, y el decreto es: por sus llagas fuimos curados. Amén. Creemos la palabra, eso es lo que yo creo, lo que confesamos. Fuimos curados. Yo he experimentado la sanidad de Dios y les he contado que duré un tiempo con una situación que me produjo ansiedad, una situación de salud, un vértigo. Iba al médico, me hicieron examen, una cantidad de cosas, y la EPS, no, eso era una cantidad de dificultades para los exámenes, para esto, tiempo invertido ahí, y llegó un punto en que yo dije: en el nombre de Jesús ya no voy a ser esclavo de esto. En el nombre de Jesús yo declaro la sanidad y de ahí para acá libre de eso, en el nombre del Señor. Yo he visto la mano sanadora de Dios de muchas maneras. Aquí hemos contado testimonios, personas que se les declaró cáncer, un cáncer súper delicado, peligroso, y el Señor las sanó y las levantó. A un tío, mi tío Álvaro, hace 10 años le diagnosticaron un cáncer de estómago y oramos por él y oramos y se hizo el tratamiento médico, pero no se hizo, el médico dijo: tienen que hacerse la quimioterapia, pero mi tío dijo, él se tomó la primera y eso fue una situación muy, la reacción del cuerpo, y él dijo: yo no me voy a hacer eso, no me voy a hacer eso. Si el Señor me va a llevar, Él me lleva. Si Él me va a sanar, me sana. ¿Y sabes qué pasó? El Señor lo sanó, y una década después ahí está mi tío bien, y en los controles sale limpio de cáncer. Y aquí en la iglesia hemos dado testimonios, varias personas libres de enfermedades, libres de cáncer, enfermedades terminales, ¿cierto? Porque nosotros creemos que por su llaga fuimos curados, y los que lo creen, los que tienen esa fe, van a ver el poder del Espíritu Santo en sus cuerpos sanando. Amén. Y estos domingos vamos a estar compartiendo, y el martes vamos a estar ministrando sanidad física, porque hay poder en el nombre de Jesús, en esa sangre, porque Él fue azotado para que nosotros seamos sanados. Entonces, el enemigo sabe, y bueno, en derecho se sabe que si una persona no tiene conocimiento, puede ser que la persona tenga a favor la ley, ¿cierto? Aquí le preguntamos a la abogada. Puede ser que la persona tenga a favor la ley, pero si la persona no conoce, ¿cierto?, sus derechos y la ley, y no se apoya en alguien que conozca también bien para que lo defienda, ¿qué sucede? La parte contraria puede aprovechar esa ignorancia, ¿cierto? Y entonces puede llegar a apoyar para que haya una condena, aunque la persona sea inocente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un conocimiento, y así es en el mundo espiritual. El decreto está: por su llaga fuimos curados, pero el enemigo viene a meter mentiras, ¿cierto? A poner mentira, miedo por la enfermedad, y ya vamos a ver un poco más de eso.
y aún en la misma iglesia, a decirle al creyente que no, que eso era para la época, la sanidad era sola cuando Jesús anduvo aquí en la tierra y en el tiempo de los apóstoles, pero que ya hoy ya Dios nos sana. ¿Y saben qué versículos se basan? En uno que dice allá en Corintios que las lenguas cesarán y los dones, la manifestación del Espíritu, cuando todo sea perfecto. Y se basan los cesacionistas en eso, en que ya no hay en este momento milagros ni el mover del Espíritu Santo, y esos son creyentes, son personas creyentes, incluso con sana doctrina, pero en esta área el enemigo ha metido una mentira y las personas no creen que la sanidad sea para hoy. Pero ¿cuántos creen que la sanidad es para hoy también? Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Que conocer bien la palabra y declararla. Si una persona sabe que es inocente, ¿cierto?, pero no conoce allá el parágrafo tal, el decreto tal, la ley tal, y no se la, ¿cierto?, entonces no puede pronunciar ni no puede cómo defenderse, ¿cierto? No puede defenderse. Pero el que sabe la palabra, conoce la palabra, la ha leído, y el diablo acusador viene a decir, te vas a morir, y entonces coge la palabra y dice la palabra ya en Isaías capítulo 53, versículo 4, versículo 5, por sus heridas fuimos curados, amén. Y coge la palabra y declara la palabra, no moriré sino que viviré para contar las obras del Señor, no moriré sino que viviré para contar las obras del Señor, no moriré sino que viviré para contar las obras del Señor, amén. Y entonces así fue que el Señor venció a Satanás y el diablo tuvo que irse. Vino aquí a tratar de enredar al Señor Jesús, y allá el diablo vino y ¿sabe qué? Le citó el Salmo 91, mira, lánzate de allá porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, para que no te vayas a golpear. Y el Señor, que sabe más la palabra, le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay que conocer la palabra y hay que confesar la palabra. Pero también otros creyentes que dicen que no, que eso de declarar, de confesar, que de decretar. Claro, el enemigo ha traído engaño también. Y Internet está lleno de eso. Y personas creyentes. Claro, el enemigo ha logrado meter en la mente de las personas. Entonces la gente ya no cree que la sanidad sea para hoy. La gente no cree la palabra. La gente está pensando que no. Y entonces todo ese mundo de dudas, ¿sí? Pero vamos a hablar más de esto porque hay mucho de qué hablar. ¿Por qué entonces un creyente puede morir? Pues vamos a hablar también que cuando un creyente el Señor se lo va a llevar, el creyente tiene paz en su corazón. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia me muestra. Cuando Pablo le iban a quitar la cabeza al apóstol Pablo, él no estaba, ay, sí, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me van a quitar la cabeza? Ayúdenme, por favor, vengan, hermanos, ayúdenme, sáquenme de aquí. No, ¿sabe qué estaba diciendo Pablo? Estaba diciendo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, me espera la corona de vida. Entonces, cuando Dios nos va a llevar a un creyente, uno tiene paz, uno no está asustado. Si usted está asustado en medio de una enfermedad triste, lleno de nostalgia, es porque esa enfermedad no es para muerte y el diablo te quiere asustar. Entonces no le creas a Satanás, dígale, te reprendo, te vas en el nombre de Cristo, por sus heridas yo fui curado. Porque cuando yo estaba así enfermo y yo empecé a pensar que de pronto tenía un tumor en el cerebro y estaba mi niño David Santiago pequeño, y yo empecé a sentirme triste, afligido. Señor, no, ¿cómo se va a quedar mi niño sin papá? ¿Cómo, Señor? Y empecé y todo esto, porque cuando no es que Dios nos va a llevar, el diablo viene para asustarnos, para deprimirnos, para llenarnos de miedo. Entonces téngalo por seguro, esa enfermedad no es para muerte. El diablo quiere asustarte. Levántate, declara la palabra, fuera el temor en el nombre de Jesús. Amén. Es la palabra.
tengo que creer la palabra, yo tengo que declararla. Haga como el buen abogado. La ley dice allá, parágrafo tal, decreto tal y esto, y quedó callado el enemigo, ¿cierto? Usted coge la palabra y Satanás tiene que quedarse callado. Pero si no conocemos la palabra y creemos al que dice el influencer por allá, en YouTube, ahí ahorita en Facebook, en las redes sociales, una cantidad de pastores hablando contra la fe, robándole la fe a las personas. Y entonces, pues, si el creyente empieza a creer allá en el que habla en contra de lo que la palabra de Dios dice, pues entonces, ¿cómo uno no se puede dejar robar la fe? Amén. Pero bueno, no toda enfermedad es causada por el pecado personal, pero sí ya vengo diciendo que la raíz fue por la desobediencia de Adán y Eva, que entró el pecado, y luego a toda la raza humana, ¿cierto? Pero sí hay algunas enfermedades causadas por pecado personal. ¿Y para qué quiero exponer esto? No para que alguien se sienta culpable y de pronto diga, ay, entonces de pronto allá están diciendo que es porque yo cometí pecado, por eso estoy enfermo. No, algunas enfermedades son por pecado, pero no todas. Y voy a decir lo que la Biblia dice, algo que la Biblia dice al respecto, pero para que nos examinemos, porque cuando uno está enfermo también tiene que examinarse por qué es esta enfermedad, ¿cierto? Esto es una prueba, esto es un ataque del enemigo, o es que yo hice algo, quebranté una ley espiritual y necesito corregir para poder recuperar la salud. Entonces, pecados que traen enfermedad, pecados personales, la inmoralidad sexual. La Biblia dice: el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo, dice la palabra. Cuando habla de que peca contra su propio cuerpo, es porque la inmoralidad sexual afecta el cuerpo y puede traer enfermedad. Y podríamos hablar de cuántas enfermedades causadas por la inmoralidad sexual. ¿Cuántas enfermedades causadas por eso? ¿Cierto? No solo enfermedades de transmisión sexual, otro tipo de enfermedades también. David se enfermó y el niño que nació de la unión sexual, esa unión sexual adúltera con Betsabé, el niño murió. ¿Sí recuerdan? Ya lo que dice la palabra. Y David también se enfermó, porque David en el Salmo 32, el versículo 3, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Salmo 32, versículo 3 y 4. Verso 4: día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Entonces David está hablando de que estaba enfermo, ¿sí? Emocional, ¿cierto? Físicamente. Y esto es cuando David tenía su pecado oculto. Y allí estaba. En el caso del niño que nació, porque cuando David cometió adulterio, Betsabé quedó en embarazo, y entonces en ese caso ese niño nació enfermo. Entonces David empezó a orar y a ayunar y a pedirle al Señor por el niño, pero el niño se murió, ¿sí? Entonces David se levantó y dijo: bueno, y ya cuando el niño estaba enfermo y estaba vivo, pues había oportunidad. Ya él se levantó, se bañó y dice que ya pues no siguió clamando, ya el niño murió. Entonces este pecado fue ¿por qué? Por la inmoralidad sexual. Entonces hay enfermedades que vienen por la inmoralidad sexual. También hay enfermedades que vienen por no perdonar. Ojo, póngale mucho cuidado, que en este asunto tal vez es mayoría de falla de los creyentes. Enfermedades que vienen por no perdonar, porque el entorno social y la calidad de las relaciones interpersonales juegan un papel crucial en la salud emocional y en la salud física. El aislamiento, la soledad, las relaciones conflictivas pueden agravar estados de ansiedad y depresión, afectando de esta forma directa la salud física. Esto está conectado, mente, cuerpo, es la parte espiritual, la parte emocional, el cuerpo, la parte física, está interconectado, ¿sí? Entonces, el no perdonar es una cosa delicada, que puede hacer que una persona esté amargada, enferma, ¿sí? Algunos tipos de úlceras, de gastritis, de gota, de reumatismo, tienen raíces también allá. En Mateo 18, versículo 33 dice:
¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Verso 35. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Entonces, aquí la Biblia dice, el Señor Jesús empieza a contar una historia. Dice, un rey llamó a sus siervos, a los que les había prestado dinero. Los llamó para ajustar cuenta con ellos, para ponerse al día en las cuentas y a ver, usted me debe tanto, ¿cómo va la deuda? A ver. Y resulta que uno que debía millones de monedas de plata le dijo, rey, no tengo cómo pagarte. Entonces el rey mandó que lo vendieran. Era en esa época donde una persona que no podía pagar las deudas era vendida como esclava, y no solo ella, sino su familia, sus hijos como esclavos, hasta que pagara la deuda, o quedaba esclavo, ¿sí? Antiguamente era así. Y entonces el rey lo manda a que lo vendan a él para pagar la deuda, y a sus hijos y a su esposa y a su familia. Y entonces el hombre se postra y empieza a rogarle al rey, ten misericordia de mí, tenme paciencia, que yo te voy a pagar todo. Y dice que el rey lo miró con compasión y tuvo misericordia y le perdonó la deuda y lo dejó libre. Y entonces el hombre salió ya libre, que había sido perdonado, y encontró a un compañero que le debía solo unas miles de monedas de plata, mientras que él le debía al rey millones de monedas de plata. Y lo cogió de la camisa y le dijo, me vas a pagar, usted que se quiere robar mi plata, me vas a pagar, ¿sí? Y el hombre empezó a rogarle y a decirle, perdóname, miren, yo te voy a pagar, pero téngame paciencia. Y le dijo, no, y es que usted me paga porque me paga. Y entonces le contaron al rey lo que había hecho. Y el rey fue y lo mandó llamar y le dijo, siervo malo, ¿cuánto te perdoné yo? ¿Cuánto te perdoné? No podías pagarme la deuda, te perdoné, ¿por qué no fuiste misericordioso? Entonces este versículo está ahí en esa historia que cuenta el Señor. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. La Reina Valera dice que lo entregó a los verdugos. Y acá dice, fue a la prisión para ser torturado. ¿Sabe qué es esa tortura? Las enfermedades, muchas veces. Situaciones de enfermedad, situaciones de salud, situaciones de amargura por no perdonar. Porque Dios permite, cuando no perdonamos, que uno sea entregado a demonios de enfermedad, ¿sí? Y es acá lo que dice la palabra, verso 35, es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Por eso un creyente no debe guardar rencor, no importa lo que le hayan hecho. Que me violaron cuando era niño, perdona. Perdonar no significa que usted está validando y está de acuerdo con lo que le hicieron, no, sino que usted está haciendo lo que la palabra de Dios dice y liberándose. ¿Sí? Que me hicieron esto, que es que a nadie se le hace tal cosa como la que me hicieron. Mira, si tú sigues atado ahí, mucha gente está enferma de reumatismo, enferma de úlceras, de gastritis, porque también como de las manos, enferma de las manos porque no sueltan, tienen agarrado a alguien con odio y rencor y no lo sueltan, y se está manifestando en enfermedades físicas, ¿sí? Y esto no lo dice, mire, esto lo dice también, la ciencia lo está descubriendo, esto lo dice la Biblia hace muchos años, miles de años. Pero ahora la ciencia está descubriendo esto. Estudios en el campo de la psiconeuroinmunología demuestran que el estrés crónico, la ansiedad y otros estados emocionales negativos pueden debilitar el sistema inmune, ¿sí? El sistema inmunológico, y aumentar la susceptibilidad a diversas enfermedades. Esto lo comprueban estos estudios científicos. Y el no perdón, la amargura, el odio, el tener aferrado a alguien, estar hablando mal de alguien, puede estar enfermando a una persona. El estrés prolongado puede desencadenar procesos inflamatorios que contribuyen a afecciones cardiovasculares, de enfermedad del corazón.
porque eso afecta, esas emociones tóxicas, negativas, afectan el corazón. Enfermedades digestivas y otras patologías que pueden ser causadas. Pero hay beneficio de perdonar, de uno liberar, de uno perdonar. Cuando le vengan ganas de hablar mal de alguien, cuando le vengan ganas de hablar mal de Petro, cuando le vengan ganas de hablar mal de Uribe, cuando le vengan ganas de hablar mal de ese familiar, empiece a bendecir. Yo bendigo, Señor, que el presidente Petro te conozca, Señor, sálvalo, Señor, que el expresidente Uribe te conozca, Señor. Amén. No vamos a estar enfermándonos, haciéndonos daño emocionalmente. Un familiar, alguien que te hizo daño, bendice en el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Entonces, perdonar mejora el estado de ánimo y el bienestar emocional. Vea todos los beneficios que trae perdonar. Reduce la presión arterial y el riesgo cardiovascular. Perdonar. Optimiza el sistema inmunológico, mitiga la respuesta inflamatoria crónica y mejora la salud general. Porque es que la inflamación crónica causada por estas emociones tóxicas genera que se allane el camino para las enfermedades. Muchas enfermedades causadas por la inflamación crónica del cuerpo. Uno conoce, tal vez usted dice, la inflamación cuando uno se hace un chichón por ahí de un golpe. No, resulta que hay una inflamación celular en todo el cuerpo causada por estas emociones tóxicas, causada por comer mal, por comer azúcar, harina refinada, por comer toda esta comida chatarra. Eso promueve la inflamación de las células, del cuerpo, de los órganos, promueve la enfermedad. Y estas emociones tóxicas como odio y no perdonar. Entonces es claro que esto causa enfermedades. Y entonces una persona no va a ser sana hasta que no suelte, hasta que no perdone, hasta que no obedezca la palabra. Porque es que el Señor no nos dice estas cosas. Ay, el Señor sí le pone cargas a uno ahí. No, Él no lo dice por decirlo, Él lo dice porque Él sabe que nos hace daño. Como uno como padre le dice, hijo, por favor, hijo, la comida saludable, las verduritas, la frutica, hijo, no, ese pan lleno de toda esa harina refinada y azúcar y todos esos aceites malos, esas galletas, no, hijo. Pero ellos quieren comer galletas, ellos quieren comer ese pan, ellos quieren comer ese helado. Ojalá el desayuno, el almuerzo y la comida fuera helado, ¿cierto? Pero ¿qué hace uno como padre? Uno, no, hijo, vamos a aprender, los enseña. Y así es papá Dios. Dios, hijo, perdona, hijo, sé obediente. Pero uno no, uno cree que es que el Señor ahí es cansón, el Señor. Y yo mejor hago las cosas a mi manera, cuando Dios quiere que tengamos una vida plena. Amén. Bueno, otro pecado que trae enfermedad, los pensamientos erróneos y las confesiones negativas. Cuidado con los pensamientos erróneos. Que la gente a veces dice, no, eso cada uno piensa a su manera, y yo como pienso está bien, y ahí, ojo, no, usted puede estar pensando muy mal. Haga lo que la palabra de Dios dice, porque uno puede estar muy equivocado, pensando cosas que lo enferman, ¿cierto? Puede estar uno pensando cosas que lo enferman, haciendo confesiones de maldición que lo enferman. Entonces, el temor constante genera estrés, ¿por qué? Puede provocar hipertensión y diabetes, el temor constante, ese estrés crónico. Obesidad puede incluso contribuir a la aparición de enfermedades autoinmunes. Y el miedo alimenta la enfermedad y viceversa, la enfermedad alimenta el miedo. Entonces es un círculo vicioso. Estas emociones tóxicas, pues, si una persona tiene la susceptibilidad genética a cierta enfermedad y aparte de eso el ambiente que vive, un ambiente estresante, un ambiente de temor, de miedo, cuando el Señor dice ten confianza, estad quietos, conozcan que yo soy Dios. Pero uno no, porque uno no ora, porque uno no va a la iglesia, uno no se congrega, no escucha la palabra, no hace el tiempo devocional. Entonces claro, el diablo lo coge y le mete pensamientos ahí y uno está ahí con esos pensamientos, claro, enfermo. Tenemos es que lo que la palabra de Dios dice. Miren en Job 3:25 dice, lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Ay, Job dijo eso.
Porque el temor es como una fe contraria. Cuando uno tiene fe en el Señor, uno está contento, uno dice todo va a obrar para bien, no importa esta mala noticia, no importa que el médico dijo tal cosa, no importa que en el colegio me dijeron que mi hijo tengo que sacar, bueno, no, yo voy a confiar en el Señor, todo estará bien, yo busco al Señor y hago lo que me corresponde, todo estará bien, ¿cierto? Y es fe y uno tiene paz en los momentos difíciles. Pero al contrario, el temor es una fe contraria. Es, ay, me voy a enfermar, ay, voy a quebrar, me van a echar del trabajo, me va a pasar esto, ¿qué será de la vida? Ay, ¿qué tal que yo me enferme como el vecino, igual como murió el vecino de terrible? Es una fe negativa, ¿sí? Y la Biblia dice con respecto a eso que como uno cree, así será hecho, ¿sí? Por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, congregarme, orar, hacer mi tiempo devocional, tener mi tiempo con la palabra del Señor, meditar la palabra de Dios en lugar de estar en las maratones de Netflix, en las redes sociales, porque a eso lo llena de ansiedad todas esas noticias, todas esas, ahorita con todas esas teorías de la conspiración, usted termina, estresado. Que miren que va a venir otra pandemia, que nos van a matar, que nos van a meter una vacuna para controlarnos. Termina uno, todo ansioso. Noto que tiene que creer en la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es verdad, esa es poderosa. Amén. Entonces, pensamientos erróneos, confesiones negativas, la culpa. Por eso aquí estamos hablando de esto para identificar y arrepentirnos y, cierto, si hay pecados que no se han sido confesados, pero no permita, si ya tú pediste perdón, confesaste el pecado, que tú cometiste una inmoralidad sexual, ya tú te arrepentiste de eso, ya no siga más, el diablo sigue, ay no, sí, pero acuérdese que en 1951 usted hizo esto, usted le echó un piropo a una que no era su mujer. Y el diablo todavía a estas alturas ahí le está recordando, échalo fuera en el nombre de Jesús, usted ya se arrepintió de eso y ya está limpio, amén. Entonces la culpa, rechazamos eso, le pide perdón al Señor, se arrepiente y libre, fuera culpa de aquí, porque el Señor me ha perdonado, amén. Excusas falsas de enfermedad para faltar al trabajo a algún lugar, ojo. Que al trabajo entonces mandó una excusa falsa, que se estaba enfermo, que no, y es una mentira. Cuidado, porque ahí está declarando confesiones de enfermedad. Satanás toma eso y te va a enfermar. No digamos mentiras con esas cosas. No, ni en chanza, ni en broma. Porque todo eso está ahí y el cerebro está tomando eso, excusas. Ser hipocondríaco. Interpretar de forma exagerada los síntomas, sintió algún síntoma y entonces de manera compulsiva va al médico, internet, Google o ahora con la inteligencia ChatGPT a ver qué este síntoma qué es. ¿Será que es que tengo un cáncer? ¿Será? Y entonces va al internet, ni siquiera va a orar primero al Señor, a entregar la carga, la preocupación. No, primero a ver qué dice ChatGPT. A confiar más allá en Gemini, en Copilot, en cualquier inteligencia artificial ahora, ¿cierto? Y vamos a preguntarle, vamos a ver qué dice Google, ¿sí? Y entonces de manera compulsiva estar mirando síntomas, diagnósticos, ¿qué puede ser esto? Y claro, eso es una fe contraria, que puede enfermar. Entonces, es esa dificultad para aceptar también explicaciones tranquilizadoras. Alguien le dice, no, tranquilo, miren que eso, uy, no, es que puedo estar enfermo, me puedo ir a morir. Y todo esto es un equilibrio, no quiere decir que entonces uno se descuida y no se hace una revisión médica, claro, y ahí también, por ejemplo, ya la mediana edad es importante hacerse exámenes de sangre, mirar cómo están los triglicéridos, cómo está el colesterol, cómo está la glucosa en sangre, mirar, eso es importante, uno tener cuidado de la salud. Yo no estoy diciendo que no hagamos eso, pero el otro extremo es cuando uno está ahí pero pendiente y está ahí que cualquier síntoma que tal vez es una enfermedad grave y que me voy a morir. No, todo es un equilibrio en la vida. Amén. Mateo capítulo 8, el versículo 13, todo se hará
como creíste. ¿Quién dijo esas palabras? El Señor. Si uno cree y tiene fe, todo va a estar bien. Dios está conmigo, no que la palabra de Dios lo dice, yo tengo que creerla. Pero si yo estoy todo lleno de miedo, confesando, quejándome, me voy a enfermar, esta gente me va a enfermar, estos chinos en la casa, esto me tiene, no, eso me va a dar es un paro cardíaco un día de estos, ¿cierto? Y es que, y si uno está pues confesando todo eso, uy no, ¿se ha escuchado cuando dicen, uy no, a mí donde me pasa eso yo me muero? ¿Se ha escuchado? No, donde me pasa eso yo me muero. No, no diga eso. Porque si nos pasa cosas difíciles, el Señor nos va a ayudar, no nos vamos a morir. El Señor está con nosotros, amén. Pero no declaremos palabras, esas confesiones. Eso tiene poder en el mundo espiritual. Mateo capítulo, bueno, nos descuidamos a veces, ya vamos a ir en Mateo, pero es que a veces uno se descuida. Y entonces una noticia, la cadena de WhatsApp llegó diciendo, ojo que llegó la otra pandemia y ojo que le van a meter la vacuna con el 666. ¿Sí? Y entonces llegó la cadena y la gente empieza a darle vuelta a eso y bien llegó el anticristo y esto y la gente se pone ansiosa. Llegó, entonces uno se descuida un poquito y una noticia, una cadena de WhatsApp, un comentario, un rumor. Recuerden, la otra vez hace que como no sé, como 14 o 13 años estábamos nosotros en la casa tranquilos con mi esposa, todavía no teníamos hijos y estábamos, y cuando de pronto llegó el vigilante de la cuadra donde vivíamos. Señores, vecinos, por favor, se vino una avalancha, miren que se vino una avalancha. Y todo el mundo, y un vecino también con la camioneta, ellos vienen a la iglesia, pastores, venga, súbanse, y nos subimos también. Mi esposa dijo, vaya, amor, traiga esto, tal cosa, y nos subimos en la camioneta, y eso en el momento era un río de gente, ya no podíamos caminar, y entonces unas personas nos decían, ay, vea, lleve mi hijito, mi niño, llévenlo en la camioneta, por favor, y nos entregaban a los niños porque la avalancha venía. Por allá al rato, ya cuando no podía nadie caminar, no, que es un error, que todo el mundo para la casa otra vez. ¿Sí se acuerdan? Lo que hacen los rumores. Pero uno, ¿cierto?, está más presto a veces a escuchar eso de los rumores, eso de las teorías de la conspiración. Es una cosa tremenda. Si usted se pone a ver en YouTube todas las teorías de la conspiración que hay, usted termina paranoico y uno termina loco. Por eso, no le gaste eso. Es tiempo a eso, no le gaste tiempo a eso. La palabra de Dios, léala, ore, estúdiala, ore. Amén. Porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Entonces, temor a la enfermedad. Mateo capítulo 13, versículo 25 dice, pero por la noche, mientras la gente duerme, su enemigo va y siembra malas hierbas entre el trigo. Nueva Biblia Viva es la versión. Por la noche, mientras la gente duerme, su enemigo va y siembra mala hierba entre el trigo. Es decir, cuando uno duerme, si uno se descuida, no ora, no lee la palabra, no se congrega y está viendo redes sociales, el enemigo viene y siembra cizaña mientras la gente duerme espiritualmente. ¿Sí? El enemigo viene y siembra el temor, el miedo. Ahí, el miedo. Por eso es que tenemos que estar alerta. Amén. Para vivir una vida plena, contentos, bendito sea el Señor. Dios está conmigo, Él es mi sanador. Y cuando sea el tiempo de irme, me voy con alegría, no con tristeza y con nostalgia por lo que se queda acá, sino me voy con alegría porque el cielo es mucho mejor que este lugar. Amén. Eso es. Pero seguro, si usted tiene nostalgia, si usted está diciendo, ay no, yo no me puedo dejar ir ahorita, yo no me puedo ir porque mis hijitos, mis nietos, yo quiero ver. No, seguro que esa enfermedad no es para muerte. El diablo te está asustando, repréndalo, porque cuando un siervo de Dios se va a ir, tiene paz en su corazón. Alabado sea el Señor. Y creo que voy a dar un estudio sobre eso. Todo lo que dice la Biblia, los siervos de Dios cuando se iban a ir, tenían paz y tranquilidad. Jacob llamó a sus hijos, los bendijo, oró por ellos, ¿cierto? Abraham, Isaac,
Pero si uno está asustado, lleno de miedo, seguro que eso no es. Usted lo que tiene que decir es: no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. No moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor. Eso es lo que tenemos que declarar. Alabado sea Dios. Entonces, ese temor a la enfermedad también puede ser porque uno ha visto. Vea, yo les cuento que cuando yo conocí al Señor, pero ya habían pasado unos añitos y tenía 15, 16 años, vi a una persona, una señora que murió, le dio un cáncer de colon, creo que fue, y fue muy terrible, fue muy penoso la forma como ella murió. Y sabes una cosa, a mí me empezó un temor, un miedo, que a mí me iba a dar eso, ¿sí? Porque yo había visto y escuchado todo como, entonces me comenzó ese miedo, ese temor de que yo me fuera a morir de eso tan terrible. ¿Sabe? Cuando uno ha visto tal vez sufrir a alguien una enfermedad tremenda, el enemigo puede tomar eso para volverlo hipocondríaco a uno o para ponerle miedo, para que uno esté asustado. Ay, ¿qué tal que yo me enferme de eso? ¿Qué tal? ¿Sí? Tienen que estar orando, rechazando, renunciando a eso, sacando esos pensamientos. Y si no, la vida seguro uno se le vive un tormento, la vida con todos esos temores. Y el enemigo está ahí listo para atormentar. Si vio a un ser querido, a un familiar, a alguien morir tremendo, entonces ahí está. Mira, yo recuerdo que mi padre declaraba mucho cáncer. Mi papá no conocía la palabra del Señor. Yo conocí al Señor cuando tenía 12 años y yo cuando ya tuve la oportunidad le hablaba a mi papá, pero mi papá por allá se reía y se burlaba y decía así de una manera coloquial, que eso apenas yo creciera y ya me gustaran las mujeres, eso me iba a olvidar del tal evangelio, decía mi padre, ¿sí? Espere lo que tiene solo 12 años, espere que crezca un poquito y así decía él. Pero no, al contrario, le compartí la palabra y mi papá conoció del Señor, bendito sea el Señor. Pero mi padre, bueno, ya cuando conoció al Señor, pero de todas maneras, él antes y aun cuando conoció al Señor, a veces falta esta palabra de fe. Mi padre confesaba mucho, él tenía un temor como al cáncer. Entonces, él decía, a él le dolía algo y decía, no, eso ya debe ser esa enfermedad. Eso ya debe ser. Mi padre maldecía, ya debe ser esa enfermedad, ¿sí? Y él vivía y fumaba y tomaba. No era que tomara mucho, pero fumaba mucho, ¿sí? Entonces, y mi padre tenía esa fe contraria, ese temor. Y en efecto mi padre se enfermó de un cáncer de estómago y cuando se descubrió ya no había nada que hacer y mi padre murió de un cáncer de estómago a los 54 años de edad, ¿sí? Todavía con mucha vida por delante. Entonces yo les cuento, y todo eso es una experiencia. Dios me enseña. Uno tiene que tener fe, uno tiene que declarar. Yo en esto cuando hemos hablado de maldiciones generacionales, declaro la palabra en el nombre de Cristo. Ninguna maldición generacional que venga me acogerá a mí ni a mis hijos. Yo en el nombre de Jesús corto eso y me cuido mi salud, amén, porque quiero vivir, tener buenos años, ver a mis hijos, servirle al Señor. No tiene que vivir de manera inteligente. Entonces hay que evitar hablar todo eso. Y otro pecado u otra razón espiritual por la cual también uno se enferma es por maldiciones, por pecados como la idolatría. Hay maldiciones que vienen por pecados como la idolatría, el ocultismo y otros que se practican con avidez. Avidez es un deseo vehemente. Hay pecados que nuestras familias, antepasados, se han practicado como con ese deseo, como con ese fervor a ciertos pecados. Puede ser la violencia, puede ser la inmoralidad sexual, puede ser el odio, pecados. La idolatría, la brujería, la hechicería, con avidez la gente, venga, haga esto. Eso trae maldiciones y hay enfermedades que pasan de generación en generación por maldiciones en esa área, por pecados así, ¿sí? Pecados como tratar mal a los pobres, porque allá hay un salmo donde dice, bienaventurado el que trata bien a los pobres, dice el Señor. Cuando esté enfermo Dios lo sanará, Dios lo restaurará, Dios le dará la salud.
Entonces a veces hay gente que no trata, y sobre todo personas humildes, personas vulnerables. Aquí cuando hablo de los pobres también, o sea, hay que mirar también, les decía, sentido común por todo, porque no quiere decir que usted le vaya a dar su plata al habitante de calle para que vaya y se haga más daño, ¿cierto? No, pero cuando estoy hablando de tratar bien a las personas vulnerables, a los niños, sea bueno con los niños, ¿sí? Tratar bien a una persona que uno sabe que ama a Dios, pero pues tiene necesidades económicas también, ¿cómo? Bendecimos, amén. Porque pues eso puede ser una causa de enfermedad. No honrar a los padres. Recuerde que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El honrar a los padres puede ser, nos da esa bendición, pero cuando uno no honra a los padres puede vivir corto. ¿Sabe por qué muchos jóvenes han muerto a temprana edad? Porque no honraron a sus padres. Hay una maldición, un accidente, mueren jóvenes, muchos, su vida ha sido cortada, una enfermedad, jóvenes, algo, porque son maldiciones de enfermedad por no honrar a los padres. Y la Biblia no dice: si tu papá es perfecto, tu mamá es perfecta, honralo. No, honra a tu padre y a tu madre. Si son imperfectos, claro, no quiere decir que yo voy a decir, si mi papá me dice que haga algo malo, entonces lo voy a hacer porque tengo que honrar a mi padre. No, hay que entender bien. No quiere decir que uno haga todo lo que ellos digan en algunos aspectos que uno sabe que no es correcto, si no son creyentes, si no conocen bien la palabra, no, pero con respeto uno les puede decir las cosas, con respeto, pero siempre honrar a padre y madre, y más si son creyentes, pues tienen una sabiduría especial del Señor. Hay que honrarlos, no hay que ser rebeldes, ni hay que hacer cosas, ni hacerlos airar, ¿sí? O enfermedades pueden venir por la rencilla continua en el hogar. Un hombre que no honra a su esposa, que no ama a su esposa, una mujer que no respeta, no se sujeta al esposo como dice la palabra. Si uno no cumple el rol, es una pelea, uno no puede vivir, eso es una cosa muy tremenda. ¿Cómo no se va a enfermar uno con ese estrés, todas esas emociones, viviendo todos los días ahí cercano a alguien y en esa guerra? No, pues ¿quién no se muere? Rápido se enferma y se muere uno. No tiene que tener un buen ambiente en el hogar, honrar a su esposa, amar a su esposa. Esposas, respete a su esposo, sea sujeta a su esposo. Dice la palabra, eso dice la Biblia, no lo digo yo. Porque si vamos al machismo, el machismo dice: no, usted tiene que tratar a su mujer. Vea, las buenas, si usted es bueno, las mujeres son malas. ¿Sí ha escuchado el machismo? Usted lo que tiene es que ser fuerte, mano firme con la mujer, porque si no se la monta. Y los consejos allá afuera. Y a la mujer el feminismo. Entonces no, hay que mi marido me va a mandar a mi hija, ni mi papá ni mi mamá, y que mi marido entonces con esos pensamientos uno cómo va a tener un buen hogar, una buena familia, ¿cierto? Pero si uno va con buen pensamiento, donde no, yo sí respeto a mi esposa, amo a mi esposa, yo trato de tener un buen ambiente, si hay algún error, pues vamos a mirar cómo solucionamos con la ayuda de Dios. Pero ¿cómo no se va a enfermar una persona con esos malos ambientes en el hogar? ¿Cierto? Y luego: Señor, sáname, Señor, sáname. Pero si uno no es obediente, lo que uno tiene que hacer primero es obedecer la palabra del Señor. Amén. Entonces la palabra es clara en todo eso. El pecado del siervo de Eliseo, por ejemplo, una maldición. Recuerdan que el siervo de Eliseo, así rápidamente se me fue el tiempo, el siervo de Eliseo hizo algo que no debía hacer, deshonró al profeta, fue en contra de la palabra del profeta, ¿sí? En Eliseo hubo codicia, deshonestidad, mintió, abuso de confianza, no respetó la voluntad del hombre de Dios. Cuando Eliseo le había dicho a Naamán: no voy a recibir nada de lo que has traído, y al siervo Eliseo le pareció: uy, no, pero vea todos esos regalos. Y apenas el profeta se fue, y se fue Naamán, Eliseo mintiendo, el siervo de Eliseo, Giezi, mintiendo, fue corriendo y le dijo a Naamán: mira,
mi amo, el profeta, mandó decir que sí necesita algo. Todo eso era mentira. Faltó, abusó de la confianza, mintió y todo esto. ¿Y sabe qué le acarreó esto a Giezi? Una lepra, no solo a él sino a su familia. Dice la Biblia que eso, hay pecados, hay maldiciones. Y para terminar, en Números capítulo 12, la Biblia dice que Miriam, la hermana de Moisés, quedó leprosa por hablar mal de Moisés. Muchas personas enfermas por la lengua. Dicen Proverbios que la lengua es el azote del necio. No necesita un azote hecho, sino su propia lengua es un azote. Hablar mal. Entonces resulta que Miriam y Aarón hablaron mal de Moisés porque Moisés se había conseguido una esposa negrita. Era como racista, ¿no? Entonces se consiguió una esposa negrita y no les gustó, ¿sí? Y además hablaron mal que porque Moisés es el liderazgo, Moisés no es perfecto y es el líder, y cómo así que, ¿sí? Y dice la Biblia que Miriam quedó leprosa y quedó fuera del campamento por un tiempo hasta que el Señor la sana y puede regresar. Entonces mira que hay que tener cuidado con todas estas cosas. El pecado de no perdonar, el pecado de la lengua, de estar juzgando, de hablar, de señalar. Hay cosas, hay enfermedades que pueden venir por eso. Por eso es que cuando el Señor nos dice ten cuidado con esto, no hagas esto, es porque Él sabe por qué lo dice. Amén. ¿Y nosotros qué nos corresponde? Obedezcamos. Incluso hay cosas que uno no entiende muy bien que el Señor le dice, pero es que Él sabe más. ¿Sí? Muchos hoy juzgan que la Biblia, que su Dios es un Dios genocida porque manda matar. La gente no sabe que en el tiempo por qué Dios dijo esto. Si Dios es el que lo sabe todo, ¿para qué juzgan a Dios los hombres, un pedazo de barro que somos nosotros, así sea científico, así sea quien sea, y que se la sepa todo, que cree que se la sabe todo? No, nosotros hagamos lo que Dios dice en su palabra. ¿Cuántos reciben esta palabra del Señor? Amén. Y dice en Juan 5:14, pero después Jesús encontró a un enfermo que le había sanado, un cojo, y lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Lo dijo Jesús, que las enfermedades pueden ser causadas por pecados. No todas, cuidado, no vamos a juzgar, solo examinemos nosotros. No miremos a otro para decir, ay, quién sabe qué fue lo que hizo. No, ojo, porque usted mismo se puede enfermar por esa lengua. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es para examinarnos nosotros. La Biblia dice, examínate. ¿Sí? No examine a los demás. Y uno se examina y de pronto el Señor, el Espíritu Santo le dice, esta es la raíz. Hay que buscarla para corregir esa situación. De resto a las demás personas no, cada uno con Dios. Uno lo que le corresponde es darle consuelo a las personas, es orar por ellas, es bendecirlas, es ayudarlas. Amén. Y esta palabra la comparto porque es la Biblia, hay que aplicar todo el consejo de Dios. Que alguien no se sienta mal por esto, porque es que es preciso, estamos tratando de descubrir cuáles son las raíces de nuestros problemas para solucionarlos. Amén. Porque si los ocultamos y metemos debajo del tapete, no hablemos de eso porque pues así no hay solución a los problemas, ¿cierto? Entonces es muy importante, ¿sí? Es como cuando usted le pregunta al médico, uy, doctor, ¿cómo me dio esa diarrea tan terrible? Y el médico le dice, algo que se comió. Usted no le puede decir al médico, usted no le puede decir, doctor, ¿usted está pensando que yo soy un cochino? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Uno no es que esté diciendo que la persona es mala, pecadora, no, todos somos pecadores y en algún momento uno se equivoca, uno comete errores, uno comete pecados, hace cosas que no debe hacer. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Que corrijamos y puede haber la sanidad. Las enfermedades son sanadas cuando una persona descubre esa raíz y va a la raíz y viene la sanidad del Señor. O sea, si hace lo que debe hacer. Amén. Póngase de pie, levante sus manos, vamos a adorar al Señor. Hay una serie de mensajes, es que este tema es muy bueno, ¿sí? Miren, aquí solo compartí causas espirituales de la enfermedad, pero falta compartir otras cosas también por las cuales hay enfermedades, para que nos cuidemos, ¿cierto? Alguien decía, los cristianos no toman, pero comen.
Entonces también hay que mirar cómo comemos, ¿cierto? Que sea para vivir y no para enfermarnos. Levante sus manos, dígale: Señor, gracias por enseñarnos la palabra. Dígale: Señor, gracias. Adora al Señor. Bendice el nombre del Señor. Señor, gracias por la palabra. Ayúdame a ponerla en práctica. Esta palabra, Señor, es tan reveladora. Esta palabra es tan clara, Señor. Esta palabra, Dios mío, Señor, es una palabra que me revela muchas cosas. Dígale: Señor, ayúdame a ponerla en práctica. Yo no quiero solo leer la Biblia y entenderla, buscar entenderla solo por entender, sino para ponerla en práctica, Señor. Habla con el Señor. Habla con Él. Dile: Señor, ayúdame. Oh, Señor. Y las personas que hoy quieren entregarle su vida a Cristo, que quieren que esta palabra llegue a sus corazones, quieren entregarle su vida a Jesús, repite esta oración con fe. Diga: Señor, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Cristo renuncio a esa vida que llevaba y acepto tu sacrificio. Tú eres mi Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy ahora. Levanten la mano las personas que han hecho esta oración. Padre, en el nombre de Cristo, oro por las personas que han hecho esta oración. Te pido, Señor, que tú traigas tu presencia, la convicción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo sobre cada uno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, trae esa convicción y trae salvación en el nombre precioso de Jesús. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, gracias.